Bueno, buenas tardes. Vamos a analizar hoy la carta a los Gálatas. Este escrito de San Pablo está dentro de lo que se llaman las grandes epístolas. Esta carta está escrita en el tercer viaje misional de Pablo. Las cartas anteriores que estuvimos analizando, la primera y la segunda de los tesalonicenses, se refieren al segundo viaje misional. Este tercer viaje misional los va a encontrar con la mayoría de los escritos paulinos que nosotros vamos a analizar. Se entienden por grandes epístolas, casualmente, disculpen, decíamos entonces que las grandes epístolas o cartas de Pablo son Gálatas, Romanos y primera a los Corintios y segunda a los Corintios. ¿Sí? Bien, ¿por qué grandes epístolas? Bueno, primero por su tamaño. Son cartas largas y muy importantes para la historia de la Iglesia, muy importantes para el análisis bíblico, sobre todo por sus temáticas. Estas 4 cartas entonces las vamos a tener en este tercer viaje misional. Particularmente nuestra carta a los Gálatas, que vamos a analizar hoy, está presuntamente escrita desde Éfeso. Pablo sale de Antioquía. Vamos a agrandar un poquito esto. Pablo sale de Antioquía y entra en el Asia Menor, para la parte sur, y se dirige hacia Europa. Probablemente en Éfeso haya escrito a la comunidad de Galacia. En realidad, los destinatarios de esta carta es un problema, porque sabemos perfectamente que les escribe a los Gálatas, se los va a decir literalmente, se va a dirigir a ellos como Gálatas. Pero no sabemos muy bien dónde está la iglesia de Galacia. Esto no pasa en los otros escritos paulinos. Cuando Pablo le escribe a los corintios, sabemos que Corinto está acá. Cuando le escribe a los romanos, sabemos que Roma está más allá arriba. Lo mismo a los tesalonicenses, acá está Tesalónica. Bien, entonces, no se sabe muy bien cuál es la iglesia de Galacia. ¿Por qué? Porque Galacia es una zona muy grande, ocuparía todo esto. La provincia de Galacia para el Imperio Romano, recordemos que aquí estamos bajo el Imperio de Roma. Galacia es todo lo que hoy llamamos Turquía. Todo el Asia Menor es Galacia. Hay una Galacia grande, administrativamente entendida por los romanos como toda esta zona, y hay una Galacia propiamente dicha, que sería aquí al norte. Estrictamente, no para los romanos, pero sí para los habitantes de esta zona y los de Palestina, los Gálatas serían una comunidad que viviría acá en el norte, que serían descendientes de los galos, de las Galias, donde estaría hoy Francia, que se instalaron aquí y se les llamó propiamente Galacia a esto. Después los romanos, cuando conquistan, le llaman Galacia a todo. La pregunta es, ¿dónde está la iglesia de Galacia? No sabemos. Por lo que indican los viajes apostólicos de Pablo, tanto redactados en Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, como en las mismas cartas de Pablo, las únicas iglesias del Asia Menor son estas que Pablo ha fundado con sus colaboradores aquí al sur. Listra, Derbe,
Tarso, Iconio. No hay ni en Lucas ni en las cartas de Pablo una pasada, por decirlo de alguna manera, de Pablo, una caminada de Pablo por acá arriba, para que fuera estrictamente la zona concreta de Galacia. Entonces, los destinatarios quedarían supuestamente en alguna iglesia de acá. Bueno, en los manuales ustedes pueden llegar a encontrarse este problema de los destinatarios como un gran problema. Hay autores que lo han estudiado a fondo, que lo han desarrollado mucho, por tener la peculiaridad de esta carta. Esta carta en realidad tiene muchas peculiaridades. Esta es una. No se sabe muy bien dónde estaban históricamente los destinatarios. Pero en realidad, en mi opinión, o por lo menos en el sesgo que le vamos a dar en este análisis para esta materia, no es lo más relevante, es decir, dónde estaba esa iglesia, sino nos vamos a centrar más que nada en el problema medular de la carta, que es un problema pastoral y teológico. Es decir, la comunidad de Galacia, esté donde esté, le ha traído un problema muy grande a Pablo, un dolor de cabeza, diríamos hoy, importantísimo. Lo vamos a ver al apóstol realmente muy disgustado con la comunidad. Tal vez de los escritos que tenemos hoy de San Pablo sea uno de los más airosos, si no el más virulento de todos. Hay un enojo en el autor clarísimo. Cuando nosotros analizábamos la estructura de las cartas paulinas, habíamos visto, no sé si ustedes recuerdan, habíamos visto que toda carta estaba con una introducción, que esa introducción tenía, digamos, lo que hoy llamamos el remitente, Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de tal lado. En los destinatarios, el saludo de gracia y paz y la acción de gracias. La acción de gracias a Dios por la comunidad. Esta acción de gracias, ¿sí?, va a estar eliminada. No tengo ningún comando acá de tachado, o por lo menos a la vista, no importa, habría que tacharlo. Él va a omitir esta acción de gracia, pero no porque se olvida o está apurado. No quiere agradecer a Dios por esta comunidad, porque en vez de dar, después de gracia y paz, la acción de gracias a Dios, vehementemente empieza a decirles a los Gálatas que son unos insensatos. Ahora lo vamos a ver. Muy bien. Bueno, volvemos acá. Si a alguno le interesa el tema de los destinatarios, lo puede encontrar en la mayoría de los manuales que hemos citado en la bibliografía. Bueno, muy bien. Decíamos que esta carta está escrita desde Éfeso probablemente, ¿sí? Con las fechas también hay problemas, ¿sí? Hay autores que refieren el año 54 como probable, algunos lo retrasan un poco más y hablan de recién el año 57 o 58. Tampoco contamos con la posibilidad de que Pablo nos diga desde dónde y cuándo escribe esto, como hacemos habitualmente cuando escribimos algo, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Cuál es el problema de esta carta, a modo de introducción? Bueno, esta comunidad San Pablo ya la ha visitado 2 veces. Esta carta está dirigida después de que él ha ido a fundarla y ha viajado a visitarlos. Eso lo vemos claramente en el capítulo 4
versículo 13. Y bueno, el motivo de la carta es el problema que le está trayendo esta comunidad, ¿sí? Es decir, parece ser que se habrían infiltrado entre los fieles ciertos agitadores judaizantes, ¿sí?, que atacaban duramente el evangelio predicado por San Pablo. Se trataba de cristianos que admitían la doctrina y persona de Jesucristo, pero junto con esa fe en Jesucristo exigían la observancia de la circuncisión y de las prescripciones mosaicas, es decir, algo que iba directamente contra la enseñanza de Pablo. ¿En qué sentido? Anteponían, más allá del bautismo, estamos hablando siempre de un problema dentro de la iglesia, entre bautizados, hacían de la circuncisión y de las prescripciones legales, mosaicas, una exigencia, como si la virtud y las gracias del bautismo perdieran efectividad al no ajustarse a la ley. Este problema fue lo que le trajo a la iglesia el primer concilio, que fue el concilio de Jerusalén del año 49, años 49 y 50. Es decir, ¿qué había que hacer respecto a la ley mosaica con los bautizados venidos de la gentilidad? La pregunta era, además de que se hayan bautizado, ¿hay que hacerlos cumplir todas las exigencias de la ley, como la sigue cumpliendo un judío? No nos olvidemos que el judío convertido al cristianismo y bautizado seguramente seguía, por una cuestión cultural y tradicional, cumpliendo un montón de prescripciones, muchas de las cuales Jesús se había tenido que enfrentar duramente con los fariseos y con los escribas, con los fariseos sobre todo, ¿no? Había legalismos que hacían prácticamente imposible, impracticable la vida de la virtud, de la cantidad de preceptos diarios que había que observar. Algunos críticos dicen que más o menos un judío piadoso antes de Jesucristo tenía que observar aproximadamente 630 y pico, 650 preceptos diarios para no violar la ley. Imagínense esto en alguien que no lee. ¿Cómo hace para memorizar 630 y pico de preceptos? Esto también le había valido a más de uno recordar ese pasaje en donde a Jesús se le pregunta, maestro, de todos los preceptos de la ley, ¿cuál es el principal? Como diciendo, de tantas cosas que ya en las cuales estamos imbuidos cotidianamente que no debemos hacer y que debemos cumplir, ¿cuál es el más importante? ¿Sí? Y Jesús responde lo que ya sabemos, muy bien. Simplificando y plenificando la ley, ¿no? No es un recorte lo de Jesús, muy por el contrario, muy por el contrario. Bien, ese problema está instalado, decía yo, el Concilio de Jerusalén lo resuelve. Si mal no recuerdo, el decreto apostólico está redactado por Lucas en Hechos 18, pero habría que confirmar esa cita, no la recuerdo ahora. ¿Qué se dice concretamente? Que no, es decir, que los cristianos venidos de la gentilidad, que se abstengan de la fornicación, de la idolatría, y están eximidos de cumplir el resto de los preceptos mosaicos, ¿sí? El tema principal de esta carta a los Gálatas es qué papel cumple la ley en la vida del cristiano. Eso sí. Es decir, el gran tema de la carta a los Gálatas es la justificación no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Repetimos, el tema principal, el nudo de la carta a los Gálatas es la justificación por la fe. Eso es lo que purifica y presenta al alma justificada, santificada frente a Dios. La fe en Cristo muerto y resucitado. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con la lectura de Gálatas.
vamos a hacer un corte acá con este video para que no se haga tan largo. Entonces a esto después le vamos a poner una introducción a la carta a los Gálatas.